Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Ruzco Lequier. Muy, pero muy buenas tardes. Quien te habla es Alberto Rocolequier, ya afortunadamente conduciendo aquí Reencuentro, este programa que te propone Radio High, la FM 96.3, para que este viernes, antes de acercarnos ya al Shabbat, faltando poquito, vamos en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de este encuentro más ricos que cuando lo hemos iniciado. Gracias por estar conmigo. Te quiero comentar que el día de hoy, que es el 31 de marzo del año 2023, corresponde al calendario hebreo, el día 9 del mes de Nisan del año 5783. Y te quiero informar que el horario para prender velas de Shabbat, por lo menos el horario aquí en la ciudad de Buenos Aires, hago esta aclaración porque cada ciudad tiene un horario diferente. Buenos Aires, para prender velas de Shabbat, el horario está establecido a las 18 horas 32 minutos y el Shabbat termina mañana en el horario de 19 horas 26 minutos. Así que bueno, ya estamos preparados, vos ya estás posiblemente en tu casa, en ese silloncito cómodo, quizás ya estás retornando al trabajo, aprovechar del trabajo, aprovechar quizás manejando, sintonizar esta Radio High, y por supuesto, gracias por estar conmigo. Aquí en la operación técnica, Rocío, a quien por supuesto le agradezco la profesionalidad siempre que exhibe cuando manejan los controles, y fundamentalmente a todos ustedes que afortunadamente nos están siguiendo ya hace tantos y tantos años. Hoy es un viernes muy, muy especial. Tenemos temas absolutamente importantes para hablar. Ya estamos a poquitos días de la celebración del Pesaj, que va a acontecer precisamente ya el miércoles a la noche, ya cuando estemos transitando en el horario del día 15 del mes de Nisan, para celebrar la gran fiesta, la gran epopeya, cuando Moshe saca al pueblo judío de Egipto. La epopeya que acerca al pueblo judío a la libertad. Bueno, vamos a tratar de prepararnos un poquitito, vamos a proponerte un tema musical para hacer esta elongación del alma, estos ejercicios espirituales, y luego de la música y de este tema musical ya estamos lanzados absolutamente el reencuentro. Gracias por estar conmigo. Adelante. לשונך מרע, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סוד מרע עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. חפץ חיים
Bien, ya falta poquito, apenas unas horas para que comience el Shabbat. Y este Shabbat precisamente se llama Shabbat Agadol, el gran Shabbat, que es el Shabbat que precede a la celebración de Pesach. Pesach, la fiesta de la liberación del pueblo judío, la fiesta de la libertad. Pero qué palabra grande, ¿no? Hablamos de libertad. En la mayoría de cuántos himnos, de cuántos países, de cuántas constituciones y declaraciones se habla de la libertad. Claro, que la libertad es esencial, es básica, porque ¿qué es lo que más ansía cualquier ser humano? La libertad. Incluso queremos ser libres instintivamente. ¿Por qué? Porque no toleramos que nos sometan. Pero la verdad es que la mayoría de los seres humanos vivimos sometidos, por lo menos de una forma o de otra, por diferentes tipos de esclavitudes o yugos. Algunos pueden ser yugos laborales, otros están esclavizados por la presión social, otros por cierto tipo de limitaciones o debilidades o por ansiedades. Incluso esto es así. Entonces, aparte de sentarnos a comer esta matzá que vamos a comer a partir del primer seder para cumplir las mitzvot, vamos a comer la matzá, como te digo, vamos a beber las 4 copas y vamos a estar reclinados como reyes, ya sea en familia o en comunidad, pero Pesach también implica reflexionar. ¿Para qué? Para poder ser libres de verdad, porque cada uno desde el propio lugar que nos corresponde, desde nuestra posición, ya sea como individuos o como sociedad, tenemos que vivir con los valores del Pesaj, aquí en nuestros días. ¿Quién fue el líder que sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto? Moshe. Moshe puso en riesgo todo lo que él tenía. Su vida tranquila, que disfrutaba pastoreando ovejas y estaba con su familia. Pero luchó para lograr la libertad de su pueblo. Entonces hagamos imitación de este legado para que este año podamos ser nosotros un poquitito más libres que por lo menos el año anterior. Porque la libertad no es un objetivo fijo o estático o inamovible. Es un objetivo que se alcanza de una vez, dicen algunos, pero la verdad que es un proceso constante de crecimiento. Porque la verdadera libertad, posiblemente, como dice el judaísmo, la libertad plena, completa, va a venir con la redención, pero por lo menos es nuestra responsabilidad hacer y traer esta redención a este mundo lo más rápido posible. Entonces, fíjate vos que cuando hablamos de Egipto, en hebreo se lo denomina Mitzrayim, pero Mitzrayim también quiere decir estrecheces o limitaciones. Porque la verdad que el pueblo judío cuando se fue de Egipto, que fue una epopeya enorme, pero también le quedaba después la tarea, que es una tarea para todos nosotros, porque una vez que hemos salido de Egipto, tenemos que sacar el Egipto dentro de nosotros, a esta limitación que tenemos nosotros, a estas estrecheces que tenemos nosotros, porque de alguna manera, a pesar que fue difícil salir de Egipto, fue más fácil, entre comillas, salir de Egipto que sacar el Egipto que tenemos nosotros, los seres humanos, dentro de nosotros. Por eso hablamos de libertad. Libertad. Cuando hablamos de libertad, en la Torá precisamente se habla de que, y asegura, Dios le asegura a Moshe que a pesar del hecho de su intervención con el faraón de Egipto, puso, dice, y está así el relato, que cuando él intervino con el faraón puso las cosas peor todavía, porque la liberación iba a llegar, pero de hecho, después de una serie de plagas es que vino la rendición del faraón, que finalmente se rindió, después de torturar implacablemente, ¿cuánto? Abusando y asesinando a los judíos durante décadas, es que ese pueblo fue liberado. Cuando en el 15º día del mes de Nisan, el día 15 del mes de Nisan, los judíos por fin experimentaron un éxodo en masa de un régimen genocida, de una monarquía tiránica. ¿Por qué? Porque se habían embarcado en el camino a la libertad. Quiero comentarte que cuando hablamos del pueblo judío, los sabios establecen que aproximadamente salieron de Egipto 3 millones de judíos, 600.000 hombres mayores de edad, aproximadamente, entonces hace un cálculo de 3 millones de judíos. Y los que salieron de Egipto son apenas el 20% de todos los judíos que había en Egipto. Los demás murieron en la plaga de la oscuridad. Entonces,
Ya hace 3.335 años van a ser que pasó este día. Todavía los hijos y los nietos de los esclavos que partieron de Egipto y todos los descendientes seguimos conmemorando anualmente este hecho. ¿Por qué? Porque Pesaj sigue siendo esta fiesta judía más ampliamente observada y celebrada. Porque incluso muchos judíos que están y dicen que no se relacionan con el pueblo, ni con la tradición, ni con nada, no obstante todavía se reúnen para participar de alguna manera del Seder. Seder quiere decir orden. Hay un orden de lectura del relato, que el relato está en la Agadá. Entonces, la importancia de reunirse no puede exagerarse. Claro, uno puede decir, claro, es fácil celebrar la libertad o el milagro de la libertad cuando uno es libre, pero en la mayoría de la historia, el pueblo judío se encontró desterrado, oprimido, dominado física y espiritualmente por tiranos y dictadores de todo tipo, porque si Pesach representa el paso de la esclavitud a la libertad, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después de la destrucción babilónica del primer templo? ¿Y qué pasó después del destierro subsiguiente? ¿Qué pasó después de los griegos y la conquista romana de la tierra de Israel? ¿Qué pasó luego de la destrucción del segundo templo? ¿Qué pasó con el fracaso de la rebelión de Bar Kokhba? Claro, qué pregunta, ¿no? ¿Qué pasó después de las persecuciones horrendas de Adriano, el emperador romano, y la larga y trágica serie de eventos que llevaron al más grande destierro de la historia judía? Entonces uno se pregunta, ¿los judíos podían celebrar la emancipación bajo circunstancias opresivas? Claro, fuimos esclavos del faraón en Egipto y Dios nos liberó. Pero, ¿libertad bajo la opresión? Esta es una pregunta que se hacen grandes pensadores judíos del siglo XVI. Por ejemplo, el gran rabí Yehuda Lev, estoy hablando del gran Maharal de Praga, lo que es hoy la República Checa, siglo XVI. Este Maharal fue conocido como el gran rabino de Praga, fue una de las personalidades judías más influyentes de su tiempo y autor de muchísimos trabajos del pensamiento judío. Durante los días del Maharal, los judíos padecieron infames libelos de sangre. Se los acusó de incluso de matar a niños cristianos antes del Pesaj para usar su sangre para la matzá. Y la leyenda incluso cuenta que el Rabí Lev creó un golem, un hombre creado a través de poderes cabalísticos para combatir los libelos de sangre que estaban afligiendo al pueblo judío. Y el Maharal se preguntó, ¿cómo los judíos podían celebrar su libertad de Egipto cuando durante tiempos en que estaban sumergidos en la oscuridad del destierro y la persecución? No obstante, el pueblo judío lo hizo. Durante más de 3.300 años, cuando Pesach llegaba, una nación se sintió igual determinada a reexperimentar la libertad. Incluso en el gueto de Varsovia, bajo el ojo de la Inquisición también, en el archipiélago Gulag de Stalin, también se podía escuchar la misma pregunta. ¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque esta noche fuimos liberados. Y uno se pregunta, ¿pero acaso eran escapistas irracionales? ¿Se habían olvidado de la realidad? ¿O quizás el pueblo judío estaba celebrando algo muy auténtico que sentían ellos en sus almas cada Pesaj, a pesar de las condiciones insufribles? Y la respuesta que da el Maharal de Praga es muy profunda, es maravillosa y es conmovedora. El éxodo de Egipto, sugiere el Maharal, no fue solamente un evento político y geográfico en el cual a los esclavos se les fue permitir forjar su propio destino. No, fue también una mutación existencial en el que el regalo de la libertad se conectó con la psiquis de un pueblo. Con la liberación divina de la esclavitud egipcia, se creó un nuevo tipo de persona. Escuchadme bien. Con la liberación divina de la esclavitud egipcia, se creó un nuevo tipo de personas. ¿Sabes cuál tipo de persona se creó? Se creó la persona, el hombre libre, el individuo que nunca hará paz con la opresión, el individuo que siempre va a anhelar la libertad eternamente. Y entonces el éxodo implantó, es como tatuó dentro del alma de la humanidad una llamada inherente por la libertad y una repulsión y un rechazo
total e innato por la subyugación. Entonces, del drama que llevó al éxodo de Egipto, el diálogo con el faraón, los milagros realizados por Moshe y Aarón, el rey que se ponía más obstinado, las 10 plagas que dominaron a Egipto y finalmente la ceremonia del Seder realizada todavía en Egipto. ¿Por qué digo esto? Porque el primer Seder que realiza el pueblo judío lo realizó en Egipto. Era una era en que la opresión era la norma, cuando se creía que los reyes tenían un poder divino interminable y el ser humano común estaba a merced de los líderes caprichosos. El éxodo de Egipto, ¿qué hizo? Revolucionó el paisaje de la imaginación humana por la libertad, porque los judíos descubrirían y serían responsables de impartir y enseñar este descubrimiento a todos los humanos, a toda la humanidad, que la responsabilidad primaria de cada sociedad es conservar la dignidad de cada ser humano individual, bajo la soberanía de un creador libre que deseó seres humanos libres. ¿Para qué? Para que ellos escojan construir un mundo que esté fundado en la libertad, en la dignidad del individuo y el llamado moral de edificar, ¿cómo te podría decir? Edificar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Así, entonces, aun cuando se lo conquistó y oprimió, y aun cuando fue objeto de abuso y cazado como un animal, el judío nunca dejó de verse inherentemente como un hombre libre, porque nunca asintió, nunca aprobó emocionalmente la persecución, nunca aceptó las condiciones de la realidad de estar subyugado. ¿Por qué? Porque su mismo ser, el ser judío, clamaba en protesta contra la tiranía, contra la crueldad, y permanecía obsesionado con la creencia que el futuro será diferente, que la redención finalmente vendrá, que una sociedad en la cual la maldad y la corrupción gobierna no pueden sostenerse. Esto es lo que el Maharal postula. Es por qué los judíos celebran cada año su Seder de Pesach. Si como el Baal Shem Tov, en este caso el portento Baal Shem Tov, estoy hablando del siglo XVII, brillantemente dijo, donde el hombre desea estar, allí se encuentra. Fíjate el pensamiento del Baal Shem Tov. Dice, donde el hombre desea estar, allí se encuentra el hombre. ¿Esto qué significa? Que el hombre es esencialmente libre. Los maestros hasídicos, entonces, desarrollan esta idea más profundamente. Si para algunos pensadores religiosos la demanda del hombre de libertad es sintomático de su deseo por la autoindulgencia frívola y la emancipación del yugo de responsabilidad, en el misticismo judío, nuestro deseo de libertad es una de las cualidades divinas enormes, porque el hombre anhela reflejar al Creador. Así como el Creador es absolutamente libre, el hombre fue creado a imagen de Dios, entonces anhela también ser absolutamente libre. Y esta divinidad es inherente al ser humano, que nos lleva a desafiar, que nos lleva a trascender los límites que están impuestos sobre nosotros, incluyendo los límites de nuestra propia naturaleza. Adelante. שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידם
המסע עם כל חלום, עם כל מבט שמע ישראל עמונה Bueno, fíjate vos la maravilla de estos pensamientos, de estos conceptos, y fundamentalmente, como siempre digo, la actualidad que tiene todo esto. Lo clásico nunca pasa de moda, porque lo clásico es lo que permanece. Entonces, esta idea del Maharal de Praga tiene también ramificaciones profundas, enormes, yo diría gigantescas, en el campo de la educación. Sí, en la educación contemporánea. Porque si la libertad es una propiedad intrínseca del alma humana, y lo es, y si la libertad es una manifestación de la naturaleza divina, tenemos que ser sumamente cautos para animar en lugar de amenazar. Si es verdad que en cada persona, y cuanto más en los niños y adolescentes, que tienen una demanda particularmente profunda por la libertad, entonces la expresión individual y la libertad para hacer opciones tiene que ser adecuadamente enseñada, porque esta cualidad tiene que ser enseñada. Entonces, por ejemplo, cuando los padres y los educadores imponen en sus chicos valores y tradiciones solamente por medio de la autoridad y la coerción, muchos de estos chicos posiblemente en la madurez van a rechazar estos valores, o podrán rechazar estos valores, porque la educación requiere autoridad y disciplina. Claro, pero niños que se les permite hacer cualquier cosa que ellos quieran, terminan siendo infelices. Puede posiblemente que carezcan de estabilidad, de dirección y seguridad. Pero cuando se comunican los valores únicamente en nombre de la autoridad, en lugar de la voz de la compasión, cuando la fe está sobre el dogma, en lugar de la profundidad, cuando la pasión es completamente reemplazada por la obligación, cuando el amor es reemplazado por el hábito, la voz del alma con la carga de la tradición, es ahí cuando pueden percibirse los valores que celebramos estimados como instrumentos de opresión en los ojos de nuestros chicos. Entonces, tenemos que tener un equilibrio adecuado absolutamente para esto, pero el mensaje es que, en definitiva, la libertad es intrínseco al ser humano, porque si el creador es libre y nosotros estamos hechos de imagen y semejanza, nosotros intrínsecamente somos libres, no aceptamos, nunca lo hemos hecho. Fíjate vos que cuando se leen los 10 mandamientos, ¿qué dice el primero? Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y después dice, no tendrás otro Dios aparte de mí. Pero ¿cómo se presenta Dios? Dios se presenta como el Dios de la libertad. Primero Dios se presenta como el Dios de la libertad y utiliza la primera palabra, Anojí. Anojí es una palabra egipcia. ¿Sí? ¿Cómo estamos totalmente equivocados? La primera palabra de los 10 mandamientos es una palabra egipcia, sí. Anojí es una palabra egipcia, porque el pueblo judío hablaba un lenguaje y Dios se comunica con el lenguaje que en aquel momento hablaba muchas veces el pueblo judío, porque quería democratizar el mensaje de la libertad. Yo soy Dios, tu Dios, dice el primer mandamiento, que te saqué de la tierra de Egipto. Se presenta en definitiva como el Dios de la libertad, porque el objetivo de haber creado al hombre
es que Dios quiere que el ser humano se transforme en un socio de la creación, no que sea un robot. Él, para tener robot, tiene ángeles, no necesitaba al ser humano. Los ángeles sabemos que cumplen funciones para las cuales fueron creados. El ser humano es al único que se le dio el libre albedrío y se le dio la posibilidad y la capacidad de elegir. Y si el ser humano elige bien, puede hacer de este mundo una morada para el Creador. Somos socios del Creador. El Creador hizo el mundo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros por este mundo? Como yo dije la semana pasada, no es solamente preguntarnos qué quiero yo de la vida, sino qué misión vine yo a hacer a esta vida. Ya tengo la libertad. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pesaj, la fiesta de la libertad. Adelante. בנוף הבתים הישנים אשר היו צילי בימי ילדות חלפו הרבה שנים נוף הבתים כבר מתפורר וקירותיו נעלמים חלפו הרבה שנים בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העצים המתקלפים אשר היו צילי בימי ילדות כבר נשברו הענפים קפצה זקנה פתאום אני הולך ואת איתי והם כולם נעלמים קפצה זקנה פתאום איזה יום היום בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח בגן העדן של ילדות אשר היה בורח הייתי חלק מהנוף היום אני אורח Bien,
En consecuencia, nos estamos acercando de a poquito al Pesach. Pesach también, como en inglés se dice Passover, pasar sobre, porque el ángel de la muerte, cuando el Dios envía al ángel de la muerte, los judíos tenían que marcar con sangre del cordero que sacrificaron, las jambas o los marcos de las puertas donde ellos vivían. Cuando veía el ángel de la muerte que ahí vivía un judío porque la puerta estaba marcada, el ángel saltó, pasó sobre esta casa. Pero también hay una interpretación que el Pesach también, que quiere decir pasar o saltar, también está relacionado con saltar sobre las propias limitaciones, trascender el límite, trascender incluso la naturaleza humana. Porque cuando hay algo hay que hacerlo, el judaísmo nos enseña que a pesar de que la razón y la lógica nos dice que no lo hagamos, igual hay que hacerlo. Los que se quedaron en Egipto pensando, bueno, ¿para qué voy a seguir a Moshe? Soy esclavo, pero de alguna manera algo de comer tengo. ¿Me voy a ir a dónde? A un lugar que no conozco. ¿Con qué voy a poder atravesar este viaje? No, entonces me quedo en la esclavitud que de alguna manera me da comodidad. Pero esta epopeya enseña que el ser humano tiene la potencialidad, más allá de la razón, de trascender su propia naturaleza, de trascender sus propios límites. Y precisamente, un concepto fundamental que tenemos que hablar es que, bueno, obviamente que cuando hablamos de Pesach, estamos hablando de que no podemos comer hametz. Hametz es todo esto que está leudado. En realidad, el miércoles a la noche empieza el primer seder, pero ya muchas personas, ya en realidad está indicado que a partir del mediodía ya no hay que comer hametz. Hametz es todo lo que está leudado, todo lo que se infla. Está relacionado lo que leuda, lo que queda hinchado, está relacionado con el ego de una persona. Entonces tenemos que ser conscientes de la limitación, de la finitud, de la pequeñez. Entonces tenemos que apartarnos de todo lo que es hametz. Y precisamente hay, ¿cómo te puedo decir? Hay 3 mandamientos positivos para realizar en Pesach y hay 5 mandamientos negativos. Los positivos, por supuesto, comer matzá durante la noche de Pesach. Esto es una obligación, comer matzá. Durante el resto de la festividad de Pesach, en el Seder comemos matzá, pero ante el resto del Pesach está prohibido comer hametz, pero no hay una obligación de comer matzá. Otro mandamiento positivo es relatar. Ahí le relatamos la Agadá. ¿Relatar qué cosa? A nuestros hijos, durante la noche de Pesach, en Israel es una noche, pero en la diáspora son 2 noches. ¿Qué se narra? La historia de la esclavitud, la historia de nuestra redención. Este relato es la Agadá de Pesach. Entonces, esta mitzvah incluye tradiciones, la realización del seder, beber las 4 copas de vino, comer el maror, que sea hierba amarga, para recordar el sufrimiento de la esclavitud, porque eso está escrito. No hay que olvidarse nunca que fuimos esclavos en tierras extrañas. Nunca te tenés que olvidar que fuiste esclavo para tener solidaridad con cualquier persona que es una extraña en una tierra diferente. Entonces, ¿qué estamos hablando? En principio, comer matzá, leer la Agadá y renunciar a la posesión de nuestro hametz en la víspera de Pesach. Por eso, las personas, los judíos tenemos que vender el hametz. Uno se comunica online y vende, en este acto formal, vende toda la posesión del hametz que uno tiene. Pero entonces son los 3 mandamientos positivos. Pero hay 5 prohibiciones en el Pesach. ¿Cuáles son las 5 prohibiciones? La prohibición de comer hametz durante Pesach. La prohibición de comer cualquier comestible que contenga algo de hametz durante Pesach. También la prohibición de poseer hametz, todo lo que tenga harina, o sea, hametz durante Pesach, independientemente de dónde se encuentre. La prohibición también de poseer hametz durante Pesach. Y la prohibición de comer hametz en vísperas de Pesach. Entonces, estas son básicamente. Respecto de los años de esclavitud, pues es que está establecido que fueron 400 años estaba el pueblo judío a ser esclavo. Pero el Creador levantó la esclavitud
y determinó que solamente cumplan 210 años de los 400 que estaban decretados. Así que, si me preguntás si el pueblo judío está relacionado con la libertad, sí, porque la humanidad está conectada con el concepto de libertad. El pueblo judío, yo siempre digo, fue, entre otras cosas, el primer movimiento que registra la historia de liberación nacional. El primer movimiento de liberación nacional. Esto es profundidad. Esto es divinidad. Esto es enseñanza. ¿Para qué? Para seguir relatando y seguir enseñando. Adelante, Rocío. אבוד בו ולבד ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר. האחד והיחיד נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. תראה סליחה לכל חטאי, תראה סליחה נתת לי חיי. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, lo yadati, je ne voyais pas, lo raiti, ce qui était caché
Bien, vamos a dar algún concepto adicional para ir redondeando esta idea. Vos sabés que hay una pregunta que quiero hacer. ¿Hay una forma judía de contar una historia? Y la respuesta corta es que sí. Hay una manera judía de contar la historia. Y es muy interesante. Claro que cuando hay historias que tienen cosas tristes y trágicas que le sucedieron al pueblo judío, estuvieron en el exilio, estuvieron en la esclavitud, estuvieron en el exilio, incluso hasta en el holocausto. Sucedieron muchas cosas malas en la historia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la palabra hebrea para tragedia? La verdad es que en hebreo uno dice tragedia, es la palabra para tragedia. ¿Por qué? Porque la verdad es que no hay una palabra hebrea para la palabra tragedia. No existe. Lo cual es increíble porque la verdad, considerando todas las cosas difíciles y duras que le pasaron al pueblo, hay dos palabras, o hay palabras para las cosas malas que pasan. Por ejemplo, una palabra asón, que puede ser catástrofe, otra palabra puede ser jurbán, que significa destrucción, pero tragedia, en el sentido griego, no tenemos una palabra para eso. Y hay un motivo. ¿Sabes por qué? Porque la tragedia no es la forma judía de contar una historia. La tragedia tiene que ver con una idea griega que de alguna manera lleva inevitablemente a un resultado malo. Esto es lo que los griegos llaman ananké, que es una palabra griega, pero no importa, es un destino inexorable para ellos, porque dicen que no podés ir en contra del destino, porque si algo va a suceder, seguramente va a suceder. Pero la verdad es que los judíos no tenían una palabra para tragedia, en el sentido griego por lo menos, a pesar de todas las cosas malas que pasaron, pero hay un motivo, porque hay una manera judía de contar una historia. Hay una manera judía. La manera judía es como lo hacemos en la Gadá. Porque ¿qué pasa en la Gadá? Primero contamos las malas noticias y después terminamos con las buenas. Así que empezamos con las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? El exilio, la esclavitud, etcétera, etcétera. Para al final, ¿qué decimos? Al final salimos libres. Esta es la manera judía de contar una historia. Porque siempre es una manera de estar aferrado a la esperanza. Salimos libres. Es siempre una historia de esperanza. Entonces, por todo lo malo del principio, nunca terminamos una historia hasta que tenemos una nota positiva. Nunca. Así que esto es lo que tenemos que saber. Yo la verdad que les deseo Shabbat Shalom y Mevorach a todos ustedes. Pesach Kasher Besameach. El viernes que viene ya no voy a estar en el aire porque todavía por el horario vamos a estar en los días de Pesach. Y nos reencontraremos ya posiblemente posteriormente al Pesach con toda seguridad. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Pesach, Kasher Besameach, Shabbat Shalom, Umevorach. Gracias. קטנים, דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות, ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר, הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
רחמים. גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. Transmite LRL 331 para su canal de